le decía, usted mencionó también parte de mi preocupación o mi deseo de conocimiento. El hecho de que muchos políticos de la oposición principalmente han presentado su posición con respecto a algunos de los candidatos e inclusive hubo expresiones de que era una desvergüenza, una vergüenza. No, la reacción de Abel Martínez fue que no se había elegido como lo había dicho el presidente de la República. Y Abel Martínez pero en cierta forma había pronosticado que ese era el juez que se había seleccionado previamente por parte del presidente. Pero, no sé de dónde fue la fuente, pero es extraño porque fue a unanimidad del caso del presidente. Coincidió con que él había dicho que ese iba a ser el presidente porque ya había sido seleccionado por el presidente de la República, porque supuestamente tenía... Por ejemplo, si él menciona a otro candidato, yo entiendo esto, pero un candidato que hasta los mismos del partido de él lo escogen, bueno, no pero creo. Si era una buena opción. Exacto. El doctor Bauta Roja votó, sí, fue una elección a unanimidad. Claro. El representante de la segunda mayoría que corresponde, de la tercera mayoría que corresponde al PLD, de la segunda en este caso, en la Cámara de Diputados, que es Víctor Fadul, votó a favor de él. Sí. Pero miren dónde puede estar, inclusive, si usted quiere dar un ojo crítico. A mí me ha encantado el debate que se ha dado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación entre compañeros de programa sobre el tema de que aquellos que son parte de los paneles de los programas de televisión, que aquí se ha instituido la modalidad de que conforman un panel de un partido o de otro partido, o sea, la discusión a veces es estéril y descalificada porque son miembros o simpatizantes directos de un partido político y defienden la posición de ese partido, muchas veces de manera con cosas indefendibles. Y ahí lo que se hace es que se pierde la credibilidad. Pero las discusiones han estado en que si aquella vez se eligió a Mariano Germán al frente de la Suprema Corte de Justicia, como que aquí ahora se puede hacer. Lo peor que puede existir es justificar aquel mal, porque se hizo mal, con un mal que se haga ahora. Se supone que todo lo que se haga de aquí en adelante, y sobre todo con lo que se prometió como cambio, debe ser un cambio de actitud, de ejercicio gubernamental, de transparencia, de lucha contra la impunidad. Todo eso fue lo que compró el electorado dominicano en el año 2020. Entonces, nadie, creo que es una peor defensa que quedarse callado, el usted justificar el que, bueno, el presidente o el Consejo Nacional de la Magistratura eligió al señor Napoleón Esteves o a Fidias Aristi, que ya fue candidato candidato a vicepresidente con el doctor José Rafael Abinader, que por la Alianza Socialdemócrata, que era el padre de Luis Abinader. Eso no debe justificar nada, debemos enfocarnos en qué fue, o sea, quiénes son estos candidatos, qué cualidades tienen y de estar vigilantes a partir de ahí. Pero empezamos a descalificar a todo el mundo. Por ejemplo, mi querido amigo el doctor Bautista Rojas Gómez, Bauta Rojas, que es el representante de la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría del Senado de la República frente al Consejo Nacional de la Magistratura. De manera abrupta abandonó la sesión que estaba debatiendo quiénes iban a ser los jueces seleccionados o los seleccionados para jueces, que es lo correcto, y dijo que él no iba a avalar ni como persona ni como la Fuerza del Pueblo lo que se estaba haciendo ahí. Pero ya él había votado para la presidencia de la presidencia del Tribunal Constitucional por el doctor Napoleón Esteves. Y parece que las otras selecciones que se estaban haciendo fue lo que a él no le gustó. Pero yo he sido siempre opuesto, y estoy usando el yo, que es incorrecto, he sido opuesto siempre a que en los espacios donde usted puede dejar constancia, hasta por escrito,
de un voto disidente o de una posición disidente, usted lo abandone. Lo correcto hubiese sido que el doctor Bautas Rojas hubiese dejado ahí constancia de qué era lo que generó o qué fue lo que generó su disgusto. A quién él consideraba que no debía ser miembro del Consejo del Tribunal Constitucional, porque ahora se han tejido una serie de especulaciones. No, que no votó por el doctor Napoleón Esteves, que no quería al yerno de la doctora Miriam Germán, que tal cosa. No, debió quedar plasmado. ¿Dónde fue que usted, la gota le rebosó el vaso, que usted dijo, me voy de aquí? Pero usted pudo haber ahí, haber hecho en el Consejo, constar su posición con un voto disidente, hasta por escrito, que quedara constancia de eso. Igual que lo que decía, y esto es coherente con lo que he planteado frente al llamado que hizo el presidente de la República para que se conformara un solo discurso frente a la situación de Haití. Todos los partidos políticos asistieron, menos 2. Todos firmaron, menos 2. El PLD y la Fuerza del Pueblo, para crear una posición unificada de todo el liderazgo político nacional y empresarial frente a la situación que tenemos con Haití. Yo dije, no es lo correcto. Ahí debió estar el PLD y la Fuerza del Pueblo, claro, para que plantearan y defendieran ahí y convencieran que su posición era lo correcto. Pero eso mismo dije cuando el PRM abandonó la firma del pacto eléctrico. Porque es que son recurrentes, todos hacen lo mismo, todos. El PRM para después venir abandonó en la mesa. No, yo me fui porque yo veía lo que venía a pasar. No, defienda ahí. Exacto. El pleito se hace adentro. Y deje constancia en su momento de que en un ejercicio de centralismo democrático usted fue derrotado por la posición de los otros. Pero su voto disidente queda ahí como una constancia de su posición. No el abandono. Nunca he sido partidario de abandonar el espacio que usted puede dejar constancia de su posición. Entonces, por eso ni lo compartí con aquella vez con el PRM, ni con el PLD, ni con la Fuerza del Pueblo, y ahora tampoco con el doctor Bautas Rojas de la Fuerza del Pueblo. Pero en sentido general, pienso que ha sido una buena elección. Y así ha sido ponderado por la mayoría. No descalifico a nadie porque simpatice por un partido político. El juez Napoleón Esteves respondió al candidato, mi querido amigo Abel Martínez, diciéndole que que este es un país democrático, cada quien tiene derecho a expresar su opinión, pero que habría que buscar la prueba de que él ha estado inscrito en algún partido político, o que ha estado subido en una patana, o se ha subido en una patana, textualmente lo estoy citando. Sí. O si él ha accionado a favor de algún partido político, que si hay, habría que buscar esa prueba. Creo que tampoco, fíjense por dónde voy, tampoco debió contestar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ese no es su trabajo. Ya, primero, los jueces hablan por sentencia. Segundo, usted no puede estar contestando la posición política de un candidato o de cualquier persona que ejerza la carrera política en el país. Usted debe limitarse a su función como juez. Y él es juez todavía de la Suprema Corte. Sé que yo le dije que yo quería preguntarle acerca de que me levantó mucha suspicacia el hecho de todas estas oposiciones y que en qué beneficiaba esto a un partido político o hasta a un presidente de un país, en qué beneficiaba el escoger un candidato que se entienda que es de su partido. Yo no entiendo, bueno, porque el presidente, yo decía, el presidente es el presidente, pero son 13 los miembros. Sí, pero el presidente innegablemente que puede tener un grado de influencia sobre los otros, sobre por lo menos por ejemplo, una parte. Usted menciona un caso de que hay 6 que son pro al aborto. Sí, pro aborto, supuestamente. Sí, exactamente. Pero son 13, hay que convencer a 2 más de los otros. Exactamente. Pero miren una cosa, el tema viene por las descalificaciones, por la misma historia de la selección de los jueces anteriores, que Leonel Fernández puso ahí a fulano, que puso al otro, que Danilo puso al otro.
¿Qué es lo que, en qué me podría beneficiar? Bueno, la lucha contra la corrupción. Si un miembro del gobierno actual, como tal, que hay encartados, ahí que están imputados de acciones ilícitas, como el caso de los diputados del PRM, que lo estaba conociendo el doctor Napoleón Esteves, justamente. El caso de la diputada de La Vega y de Miki López. Eso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia si la conformación de la Cámara Penal, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia es PRMista, fue seleccionada PRMista por el Consejo Judicial, es probable que una sentencia favorezca a esos imputados del partido de gobierno. O no sea... Y si se va al Tribunal Constitucional y la conformación del Tribunal Constitucional es de mayoría PRMista, podría dar una sentencia de no aplicación, de no garantía de los derechos constitucionales de ese imputado y mandar otra vez a juicio, a juicio de primera instancia o a la sala que produjo la sentencia. Eso es lo que se trata. O sea, de hasta cierto punto garantizar determinada impunidad, que es lo que ha tenido el temor la sociedad dominicana. El manejo de la justicia. En la época de Joaquín Balaguer fue así, en la época del PRD fue así, en la época del PLD fue así. Y ese historial es lo que siempre ha causado este temor y este trauma de la sociedad, sin darse cuenta que las cosas han cambiado, aunque parece ser todo lo mismo, pero finalmente eso es lo que podría favorecer a un partido político en ejercicio. Pero estamos hablando de jueces que van a estar ahí durante 9 años, que sobrepasa a un periodo político. ¿Qué es lo que se teme? Que garanticen impunidad en el ejercicio de alguna función de un miembro del partido que supuestamente simpatiza o es el miembro de esa organización política. Pero vámonos a otro tema, Benito, porque ya hemos hablado bastante del tribunal. Lo que pasa es que a usted no le gusta que hablen del Ministerio de Educación, y a mí me sorprendió bastante las informaciones que salieron ayer de los de que estaban en concurso. Pero vamos a aclarar una cosa, sí. Y discúlpeme, no es que a mí no es que no me gusta que hablen del... No, yo sé. No, porque se puede quedar así. No es que no me gusta que hablen del Ministerio de Educación. Es que me tiene hasta la coronilla, sí. Harto con J. Todos los días. El despilfarro que ha habido ahí desde la entrega del 4% completo en el año 2013 y que no haya un maldito preso todavía. Y la palabrita no la quito. No haya uno que haya sido sometido a la justicia con todo el despilfarro, la corrupción y el robo que ha habido en educación. Y por eso es que no es que a mí yo no me gusta que hablen, no, es que me tienen harto de eso. Y que todo eso quede impune. Mira lo que pasó ahora, sí. Aunque el ministerio ha aclarado, creo, me contaba Randy esta tarde, de unos libros que en el vertedero de Asua. Ah, sí. Yo vi las imágenes. Libros nuevos, supuestamente la directora de una escuela de esa zona dijo que eran libros desactualizados, pero nuevecitos, sin uso. Ya, bueno, por lo menos el Ministerio de Educación dijo que la suspendió, en lo que se hace una investigación, pero recordamos lo que pasó en Puerto Plata, en el mismo vertedero de Puerto Plata, que botaron una cantidad de libros y después dijeron lo mismo, no, que fue el conserje o el portero que se confundió y agarró la caja que no era y que eran los libros que eran y después que era el burro que no era. Entonces así no podemos seguir, por eso me tienen el ombligo como una tetera. Y no hay una investigación del Ministerio Público, por lo menos iniciadas para ver qué, y una auditoría en el ejercicio de todos los que han pasado por ahí por el Ministerio de Educación. ¿Usted iba a plantear los resultados del concurso de oposición? De oposición con respecto a los nuevos maestros. Y lo que me llamó la atención es que estamos hablando de profesionales en la educación.
Y al uno ver la cantidad de profesionales que no pasaron una prueba, eso llama mucho a pensar y a criticar y a decir que qué es lo que está pasando con la formación de los profesionales de la educación. Yo he dicho también hasta de todas las materias, porque si uno ve a un ingeniero de ahora o un ingeniero de antes que te construía pensando en que iban a durar 20 años las construcciones, pero los de ahora construyen pensando en el reciclaje, no, eso es para botarse. En el mismo caso, esa es una parte de mi crítica, pero también vemos esto que sucedió, que es espantoso esa prueba. Hablar de que, ¿cuántos fueron? 52.000, 53.000, más o menos. Y hablar de que 13.000 solamente pasaron el concurso y que 23.000 y pico eran de la UAS, donde uno entendía que la mejor universidad que había en República Dominicana era la UAS. Entonces yo no entiendo, o sea, el concurso acaba de abrir una nueva investigación, algo que estudiar y pensar qué está pasando con los profesionales que están yendo a las calles, qué está pasando. Pero yo le voy a dar otro enfoque a eso. En total fueron 63.467 que tomaron la prueba. O las pruebas. De ese total de 63.467, reprobaron 45.746 docentes. Y solo aprobaron, de los 63.000, aprobaron unas 13.000, era para llenar 13.000 y pico de vacantes que había, y la cantidad que aprobó es suficiente para llenar esas vacantes. Ese es el otro enfoque, ¿verdad? Los que aprobaron pueden llenar las vacantes que estaban disponibles y creo que sobran unos 3 o 4 mil que quedan ahí en backup. En un backup. El problema no es cuestionar solo el resultado de la prueba, de que se quemaron 45.000. Y es justamente de dónde salieron esos 45.000. De las universidades. ¿Qué es lo que están sacando las universidades que imparten la carrera del magisterio? ¿Qué es lo que está saliendo de ahí? Bueno, yo he hecho el relato, la anécdota, o sea, la historia, la anécdota, de que conozco una joven que se graduó de licenciada en educación y escribe y habla peor que un niño de 6 años. Peor, con faltas ortográficas hasta en el pensamiento. Y es licenciada en educación. Se graduó en una universidad licenciada en educación con un gran esfuerzo. Y estudió eso porque mucha gente entró a estudiar docencia por las condiciones laborales que hay ahora. Cualquiera quiere ser un profesor, quiere estar enganchado en la nómina del Ministerio de Educación. Entonces, todo eso, lo que hay que cuestionar es dónde es que se están formando estos profesores. Porque hay gente que ha calificado de exitoso el concurso porque se logró conseguir, en vez de las 13.000 plazas, nada más se consiguieron 17 o 18, sobraron 4.000. ¿Eso es un éxito? Sí, eso es un éxito. Se llenó el cometido que andaban buscando 13.000 y pico de plazas. Ahora, viéndolo del otro lado, entonces eso sí es una vergüenza. Eso es un fracaso, pero un fracaso para las universidades que están evacuando, graduando gente, bachilleres que no tienen ninguna formación, profesionales que dejan mucho que desear en todas las áreas. Pero búsquense el área de la comunicación, señores, para que gocen. Ay. Que ahí es que la puerca retuerce el rabo. Bueno, pero vamos a publicidad, venimos en un momentito. Es fácil. Lo único que hacemos menos daño. Sí, eso sí.